Muy buenas, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una entrega especial con una joven hondureña que destaca por su talento, por su esfuerzo para prestigiar a nuestro país en los Estados Unidos. Es de las pocas centroamericanas que destaca en la industria de la comunicación moderna. Trabaja para Google. Vamos a conocer el perfil de la dama que nos acompaña hoy y luego les pedimos que estén atentos a las recomendaciones que va a brindar para que usted brille en el extranjero. Ingeniera de fiabilidad de sitios web de Google. Se ha desempeñado en Google en diferentes cargos como residente de tecnología de información e ingeniero de software. A partir del año 2018 se desempeña como ingeniera de fiabilidad en sitios web en diferentes ciudades de los Estados Unidos como Nueva York, y también ha destacado por sus trabajos en Dublín, Irlanda. Es apenas una presentación mínima de un amplio currículum de esta dama que se educó en la Universidad Estatal de la Florida, en Tallahassee, para ser más precisos. Sus estudios desde enero del 2013 hasta diciembre del 2015. Ha realizado diferentes publicaciones para dispositivos interactivos y móviles de Internet de las cosas con capacidades de captura de imágenes. Denia del Cid también ha tenido una amplia trayectoria en este mundo que a diario nos presenta cambios, la tecnología. Denia, bienvenida, gracias por estar con nosotros y compartir estas experiencias. Hondureña brillando en Estados Unidos, ¿cómo ha sido esa vida? ¿Cómo llegó y la motivación para la excelencia en el día a día? Pues muchas gracias, Rosendo, licenciado, por recibirme esta noche. Un placer estar aquí y compartirle un poquito acerca de mi experiencia. ¿Cómo empezó mi experiencia en el extranjero? Fue a raíz de estudiar. Yo estudié ingeniería en computación. Era una ingeniería que básicamente es una mezcla de decir ingeniería eléctrica con ingeniería en sistemas. Entonces, esta especialidad trae los dos campos juntos, y la especialidad que yo saqué se trata acerca de hacer como microchips. Uno le dice arquitectura en computación. Pero ya cuando me fui metiendo más al campo, sacando la especialidad, entonces descubrí que lo que más disfrutaba era la programación. Entonces, en vez de enfocarme en el lado de lo que se le dice el hardware, entonces me enfoqué más en el software. Y a raíz de eso busqué posiciones dentro de la universidad. O sea, antes de graduarme trabajaba a salario mínimo en un laboratorio, ayudando a reparar computadoras, a quitar viruses, y de ahí iba a conferencias profesionales. En Estados Unidos hay sociedades profesionales, así como aquí lo hay el Colegio de Ingenieros, allá hay sociedades similares, diferentes campos. Entonces yo iba a estas conferencias y ahí venían muchos reclutadores de distintas compañías. Entonces, a raíz de una de ellas, que es la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, SHP por las siglas en inglés, SHP. Entonces de ahí fue donde Google me reclutó. A ellos pusieron ¿cómo se dice? Una especie de aviso. Un scholarship, una beca, para que básicamente les cubriría los gastos viáticos para ir a la conferencia. Y mi amigo me decía, ay, Daniel, cumples casi todos los requisitos, aplica, aplica, aplica. Y yo es como, oh, pero yo no soy ingeniero en software, el mío es el hardware, es como, aplica. Entonces igual apliqué y me terminé ganando la beca. Solo ganamos 4 personas de todas las que fuimos a la conferencia. Y de ahí Google vio mi currículum, me entrevistó en la conferencia y el resto es historia. Empecé como haciendo una pasantía de 3 meses, y 6 meses después, cuando me gradué, entonces empecé a tiempo completo como ingeniero. O sea que prácticamente en el estudio encontró la gran oportunidad de su vida. Sí, es la mezcla del estudio con el trabajo, porque igual estaba trabajando, a pesar de ser una posición
no de capaz no como ingeniero, sino que solo quitando virus en un laboratorio de tecnología uno aprende, agarra al menos lo básico de una experiencia laboral y capaz era experiencia laboral que en ese momento Google estaba buscando. Ahora, usted se profesionalizó, por decirlo así, en high school, en principio en Honduras. Sí. Es formada, o sea, es talento formado en educación catracha. Sí, sí. ¿Egresada de qué escuela? De la estancia Esco. ¿Y cómo es el paso para llegar a la educación superior de los Estados Unidos? Porque hay diferentes oportunidades para los jóvenes que son bilingües, en su caso es trilingüe, para obtener o lograr oportunidades fuera del país. Pues la clave es la preparación y entre entre más antelación tenga al prepararse, hace la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo de Estados Unidos, lo que ellos buscan bastante es, ¿cómo se llama? Cuando viene del extranjero, que uno domine el idioma inglés, y con eso tiene que tomar un examen que es el TOEFL, que básicamente está comprobando de que sabe hablar el nivel en inglés y lo tiene el calibre para entrar a la universidad. Después está otro examen que se llama el SAT, que es un examen de nivelación, y este examen es más que todo para ver el calibre académico que trae. Diferentes universidades en Estados Unidos tienen diferentes rangos de los cuales aceptan estudiantes. Dependiendo de la nota que saquen ese examen, puede o no ser aceptado en una universidad, pero no es el único requisito. Después está el llenar las aplicaciones de las universidades, y este proceso incluye no solo llenar formularios, pero también escribir ensayos, que ellos le hacen una premisa, una pregunta, y usted le toca dar su respuesta. Pero entre más alto el calibre de la universidad, más ensayos le tocaría escribir. Y este es un elemento importante que compartir, porque la educación privada, y lo debemos reconocer aquí a nivel de nuestro país, lleva muchos años de ventaja sobre la educación pública y abre estas oportunidades. La preparación ahora mismo, Denia, del CIP nos ha puesto en el escenario, es fundamental. Y muchas veces no hay que quedarse con la enseñanza que a nivel de nuestro país recibimos por parte de la academia. Hay que tener esfuerzos más allá de la enseñanza y del aprendizaje que recibimos para seguir cultivándose. Sí, sí, eso definitivamente es clave, y no solo para cumplir un título universitario en la educación, sino que es algo que también uno debe cultivar en el transcurso de la carrera. O sea, en mi caso como ingeniero, me toca estarme actualizando con cualquier tecnología o estudios que hayan salido de las investigaciones de las universidades o de la industria, para ver cómo puede ser aplicado dentro de la compañía o qué efectos puede tener dentro de la compañía. Ahora, las preferencias para estos niveles de alta profesionalización, ¿limitan edades o las preferencias son para jóvenes? ¿Cómo funciona el sistema, Deni? Bueno, de hecho, en Estados Unidos la edad es una categoría protegida. ¿Qué significa eso? Al ser categoría protegida significa que uno no puede discriminar ni tampoco debe preguntar la edad de alguien en el proceso de aceptación o inclusive de aplicación, ya sea a una empresa o una universidad. Entonces, estas oportunidades están para todo el mundo siempre y cuando cumple el requisito. Y perdón, Denia, que le interrumpa, este es un punto fundamental, porque muchas veces pensamos en función de que estas opciones que da la educación extranjera van solamente para jóvenes, y no es así. Lo podemos ver en otras áreas del conocimiento, usted del mundo de la tecnología, de la cibernética, pero igual hay mucha oportunidad ahora mismo tras la pandemia o incluso antes para los profesionales de las ciencias médicas. Sí. Sí, sí, definitivamente. La tecnología tiene muchas aplicaciones en diferentes aspectos, en diferentes industrias. No solo está aislada en lo que es el tech,
que es lo cibernético, sino que hay muchas aplicaciones en finanzas, en medicina, en lo que es el mercadeo, porque inclusive todo lo que son los medios sociales, el social media, empezó como pura tecnología, como lo que son algoritmos. Hoy es un monstruo. Y ahora es un monstruo y le da muchas oportunidades de trabajo a tanto los influencers como la gente que trabaja en mercadeo, por decirlo así. ¿Cómo fueron esos primeros pasos que la llevaron? Aquí destacábamos el perfil académico de Denia del Cid. Arrancó en Tallahassee, Sí, en la Florida. sí, en la Florida. ¿Cómo llegó? Pues- ¿Cómo fue ese proceso? Porque ahora mismo hay muchas personas que nos están observando, Denia, y quizás tienen el talento y puede ser la gran oportunidad de su vida. Y muchos no saben cómo llegar. Sí, es un proceso un poco difícil, especialmente el informarse uno solo requiere de mucho tiempo, porque cada universidad tiene un proceso distinto, una aplicación distinta. Hay aspectos en los que las aplicaciones son similares, pero otros no. Yo terminé en la Florida porque tenía 2 primos que habían atendido antes, pero también la ubicación me parecía cerca de Honduras para venir a ver a mi familia, tenía buen calibre la universidad y tenía el campo de carrera que me interesaba y específicamente ciertas clases que, o sea, desde que yo estaba en el high school aquí que me llamaban la atención para tomar. ¿Cuánto tiempo ha estudiado? Ah, Post el high school. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos en educación estrictamente sajona? 5 años. Entonces yo al irme de Honduras me fui a Tallahassee a un community college, que es una universidad más pequeña de 2 años, pero no tienen títulos completos de 5 años, o al menos en ese momento no lo tenían. Ahora ya la universidad se ha convertido en una universidad estatal de 5 años y está en la misma ciudad que a Florida State, que fue de donde me gradué, donde saqué el bachillerato. Y este es otro elemento bien importante porque muchas veces nos decantamos, y es la gran aspiración de todo ser humano que se quiere superar en el área educativa, con los nombres de las grandes universidades. Y todo el mundo aspira a eso, y es bueno. Sí. Pero las grandes oportunidades para el talento hondureño y de muchos otros países del mundo, quizás su ingreso está en universidades, por decirlo de esa forma, en universidades pequeñas, Sí. En college de comunidades no rimbombantes para nuestros oídos. Sí, sí, es correcto. Es que me se llama, uno no necesariamente por terminar con un título de la mejor universidad le garantiza tener las mejores oportunidades. Porque yo la manera en la que lo veo es que una oportunidad es la mezcla de tener, ¿cómo se llama?, la preparación y ¿cómo se llama?, y tener acceso a la información, ¿no? Entonces yo al irme, yo no tenía hermanos mayores, no sabía cómo funcionaba el proceso en Estados Unidos. Según yo me estaba preparando desde 2 años antes, pero ¿cómo se llama?, al final, entre muchos factores como cuáles universidades me aceptaron, lo que quería estudiar, si me hubiera tocado transferirme o no, porque había universidades que capaz tenían más alto calibre, más costo, pero eran universidades que tenían un enfoque más en las ciencias liberales. Y yo, como mi enfoque quería que fuera más alrededor de ingeniería, me llamaba la atención Florida State porque tiene el imán más grande del mundo y es una universidad que se enfoca muchísimo en las investigaciones. Entonces uno capaz no tiene que solo ver en el destino que quiere tener final, sino que capaz romperlo en pedacitos, ¿no? Y ir de paso a paso si no puede llegar a la etapa final de una. ¿Por qué ingeniería? ¿Cuál era esa motivación y desde cuándo despertó el interés, bueno, en este mundo que evoluciona día a día, Denia? Sí, pues vengo de una familia de ingenieros, mi mamá es ingeniera y también tengo tíos en la familia que son ingenieros. Pero yo desde niña quería ser arquitecto porque siempre me gustaban las matemáticas, me gustaba lo que era el dibujo y yo sentía que... La dama inquieta con los lápices y las reglas, que Sí, es muy yo como común en el mundo de la pintaba mis ingeniería. muñequitos sí, y me encantaban las casas. Actualmente la este arquitectura. reflejo lo manejamos como la niña de los plumones.
Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? A raíz de mi interés en la arquitectura, surgió, en lo que iba creciendo, me llamaba la atención como hacer cosas que no estuvieran necesariamente disponibles en el país en el momento. Entonces mi mamá me decía como, ¿por qué no estudias algo que le agregue al país? Algo que capaz no hay mucho aquí en este momento, porque la intención cuando yo me fui era de regresarme, yo no tenía la intención de necesariamente quedarme. Pero, ¿cómo se llama? Entonces ahí me puse a ver como los diferentes ingenierías o, ¿cómo se llama? O titulaciones que ofrecían las diferentes universidades y no solo miraba qué es lo que hacía o qué es lo que hacía un profesional de estos diferentes rangos, sino que también miraba como qué clases tocaba tomar, cuáles eran los campos a los que se iban. Y me llamó mucho la atención la ingeniería en computación porque en esos entonces yo era muy fanática como de Apple. Y aquí, perdón, Denia, que la voy a interrumpir. Porque me llama la atención esto que nos acaba de plantear. Se fue a buscar la excelencia de la profesionalización a la educación número 1 del mundo, Estados Unidos. Junto con los países asiáticos y algunas naciones de la Unión Europea es lo mejor para educarse. Pero cuando salió ella tenía la intención y nos ha dicho de volver. Pero no volvió. Ahora solo viene de visita al país. Y eso pasa con una gran cantidad de profesionales, de talentosos hondureños. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos nos va a contar por qué se cambia cuando se llega y qué debemos hacer, porque ese es el gran reto. Nosotros aquí, como país, para que estos talentos vayan, pero que regresen a enseñarnos lo que han aprendido después de la paz. Seguimos al banquillo con Denia del Cid, hondureña que brilla en los Estados Unidos. Nos debía esa respuesta. Se van con la intención de mejorar su condición académica, pero al final el gran mercado les termina absorbiendo. Vienen ahora de visita. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las recomendaciones, más bien serían, de ustedes que ya son preparados por la academia de las mejores del mundo, para que estos países también aprovechen y tomen el consejo que ustedes nos darían? ¿Qué hacer para mejorar, Denia? Sí, es un poco cruel, ¿no? El irse, tener la intención y no regresar. En mi caso, yo no puedo generalizar, pero en mi caso, la razón por la que me he quedado porque se me presentó una oportunidad que era muy difícil el decirle que no, y una oportunidad que yo la sentí capaz una vez en la vida, o que era una oportunidad de que yo me esperaba llegar a ese punto luego en mi carrera, pero no que fuera la primera oportunidad de trabajo que se me presentaba al salir de la universidad, que era trabajar con Google. ¿Y qué es lo que implica trabajar con una compañía internacional como esta? Es que el impacto y la misión que le dan a uno al entrar es incomparable. Por ejemplo, un producto de Google, Google tiene creo que 4 productos, si no me equivoco, que tienen más de 1 billón de usuarios y que se usan todos los días. Esos son productos que lo ayudan a uno a llegar al hospital a tiempo, que lo ayudan, ¿cómo se llama?, a manejar su negocio, a recibir correos. Entonces, usted ve día a día cómo lo que está haciendo, los servicios que va manejando, cómo ayuda no solo a su país, a su gente, a la ciudad o a Estados Unidos, sino que le ayuda a nivel global. Lo otro que es muy tentador de Google es que trabaja con gente que es muy inteligente y muy buena para trabajar. Buena en el sentido que son muy cálidos, que son muy personables. Cuando yo vine a Google, ellos tenían la reputación de ser una de las compañías más duras en las cuales entrar. Tenía una tasa de aceptación de empleados como de menos del 6%,
que la hacía inclusive más selectiva para contratar un empleado que ir a una Ivy League. Cuando Denia del Cid entró, ¿fue seleccionada entre cuántos? Pues no le podría decir porque son números que no publican, pero lo que sí dicen es... Fue aplican de seleccionada cientos de gentes. entre millares, podría ser. Sí, no es raro que 30.000 personas aplicaran para una posición. Porque Google no contrata solo a nivel de una ciudad, sino que contrata a nivel del A nivel mundo. global. Exacto. Usted despacha desde Nueva York Sí, ahorita sí. y está sujeta a, este es otro punto, a movimientos, a cambios. ¿Cómo es el rol laboral de Google para el caso de la función que usted desempeña? Pues mi posición es una posición que se le llama una posición de 24/7. Entonces, parte de mi responsabilidad como un ingeniero de fiabilidad es de mantener todos los servicios de Google arriba y que funcionen y que si hay algún problema técnico, que nuestros usuarios nunca lo noten. Entonces, ¿qué requiere eso? Sí, que requiere tener automatización, monitoreo y personal que esté siempre disponible para reaccionar, si se necesita, en cualquier hora del día. Entonces, a raíz de eso, tenemos equipos que están distribuidos alrededor del mundo para cubrir 24/7 sin necesitar que ningún empleado individual tenga que trabajar las 24 horas. Aquí es donde se generan al mismo tiempo oportunidades laborales desde casa. Sí. Perfectamente se puede tener esa operatividad ahora que está de visita aquí en Honduras. Sí. Viene de visita, Denia, ahora al país. Sí. No necesariamente implica que está de vacaciones. No, de hecho... Puede atender y despachar, bueno, incluso desde un aparato móvil, ¿es así? Sí. Se puede operar sin problema. Sí, literalmente tengo el computador en el carro. ¿Y cómo es esa interactividad? Usted que es una experta en el tema, ¿dónde están los mejores? Y hago esta consulta porque aquí nos han dicho que los más grandes genios del mundo de la computación los encontramos en una región de la India. Otros nos han dicho no, están en Los Ángeles, California. Para otros están en Nueva York. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está ese talento? Pues no creo que está aislado necesariamente a ninguna región en particular. Lo que sí he notado a raíz de oportunidades de mentorship, de mentoreo que hago, es que las oportunidades o el talento puede que esté en todos lados del mundo o en cualquier colonia o barrio, sino que lo que ocurre es que hay una escasez y una diversidad, una diferencia bien grande en la preparación. Hay gobiernos, hay localidades, hay compañías, escuelas que le ponen diferentes recursos o diferentes enfoques a diferente gente, diferentes poblaciones. Entonces hay países como lo son la India, como es China, como intenta hacerlo Estados Unidos, que tratan de financiar mucho, que les ponen un computador a los niños desde pequeños, que les enseñan a programar desde pequeños, crean programas como los campamentos de verano para que aprendan habilidades que no necesariamente aprenden en la escuela. Y a esos niños que les ven talento, que les ven potencial, como intentan fomentárselo más. Yo les puedo decir como que sí, capaz la proporción de gente que viene de Asia o del sudeste de Asia, capaz esas proporciones de empleados a la gente que está en tecnología son más altas que otros países, pero yo no creo que necesariamente por la carez de talento, sino como la carez de preparación, y hay veces que no lo sabes. O sea, cuando tienes 17 años, si no ves gente trabajando en una compañía, de verdad, que es lo que implicaría ser un ingeniero, porque no conoces a nadie, es muy difícil elegir ser un ingeniero, sino que muchos niños buscan oportunidades por lo que ven, quiénes son sus padres, quiénes son sus tíos, quiénes son esos mentores, y buscan hacer algo similar. Y aquí hay un elemento fundamental que Denia quiero que nos comparta, y es lo que en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en los últimos años, hemos escuchado de los expertos en esta área. Habrá que aprender, incluso hasta para nosotros que ya somos adultos, algún mínimo conocimiento debemos tener del sistema de cómputo. Sí. Porque si no,
ocurre eso, estamos creando analfabetos hacia el futuro. Definitivamente. Y ahora no solo es entender el cómputo en general, lo que es como la programación, sino que también ahora es muy importante empezar a involucrarse sin importar el background, la carrera en la que esté, pero es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como el siguiente transistor. Hay gente que lo dice, lo pone así. Que incluso genera temores. Sí, ¿Cómo lo manejan ustedes, los especialistas? Por aquello de que hay incluso sociedades desarrolladas y las encontramos en países de la Unión Europea que están poniendo un alto de pronto para enterarse, para empaparse mucho más a profundidad. ¿Qué nos trae esta nueva etapa ya de la inteligencia artificial? Por los riesgos que incluye, que implica. Sí. Yo siento que mucho eso de los riesgos o el miedo que mucha gente tiene es al respecto de la carencia de educación, en el sentido de que es un ámbito que solo la gente que ha estado haciendo investigaciones en el campo de inteligencia artificial son los que de verdad han estado informados. Y hubo este boom que empezó a tener aplicaciones en el resto de la industria, que lo ha hecho más presente desde políticos a una persona individual. Es algo que usamos en muchos productos dentro de Google. Pero la política que tenemos nosotros es acerca de educarse primero, tratar de entender primero los principios básicos de cómo funciona, ir entendiendo los diferentes aspectos y también pensando en las siguientes aplicaciones. Yo siento que es en vez de ser una carrera, un ámbito al que tenerle miedo, es algo que deberíamos de educarnos y ver cómo lo podemos aplicar. Porque si usamos esto como motivación para la siguiente etapa, los siguientes Honduras, podría tener mucho potencial para el crecimiento del país, porque es el siguiente campo que va a generar mucho crecimiento y muchas disrupciones en lo que son desde finanzas, el mercadeo, lo que es un vendedor. Hay muchas cosas que se pueden automatizar o se pueden cambiar. Y en vez de tenerle miedo, yo lo miro más como educarse y tratando de entenderlo mejor y cómo lo puede aplicar. Y en ese gran servidor mundial en donde usted está, ¿qué han descubierto? ¿Dónde es lugar o dónde es el sitio donde han encontrado que sí van mucho más avanzados? Pues no puedo hablar en específico de lo que está trabajando la compañía por... Ese aspecto de derechos, lo entendemos, pero de la justamente confidencialidad que se debe tener, pero a nivel, quedémonos a nivel de los países de la región, que con el conocimiento que usted ha adquirido, ¿dónde advierte usted si han entrado de lleno a estos procesos de transformación del mundo de la cibernética? Pues ahora muchos de los procesos de cibernética se manejan en lo que es la nube. Entonces no están, por decirlo así, en una ubicación individual, sino que hay servidores que están por todos lados del mundo, en muchos países, en muchas ciudades. ¿Y qué es un centro de data? Un centro de data es un edificio que está lleno de servidores, de computadoras enormes, una conectada tras otra, y son los que procesan grandes datos, grandes computaciones, y también almacenan muchos datos. Entonces, en estos centros de datos, compañías no solo como Google, sino que como Amazon, Facebook, cantidad de compañías pequeñas también manejan sus propios centros de datos. Pero muchas compañías pagan a un servicio de nube para correr esos servicios. Entonces, ¿dónde se hacen las computaciones de decir inteligencia artificial? Todas las compañías probablemente lo hacen en sus centros de datos, que es la nube. ¿Y Honduras cómo está? Pues... ¿Y qué debemos hacer para mostrarnos a la vanguardia a nivel del mercado centroamericano? Sobre todo porque ahora todo se maneja a través de estos sistemas. De pronto, bueno, ya nos decía, no hay necesidad para ciertas profesiones y áreas del conocimiento de moverse del sitio donde está para hacer despacho y tener ingresos que jamás en algún momento de nuestra vida los imaginamos. Sí, pues
no soy experta en lo que es contrataciones o el mercado de ingenieros dentro de Honduras, pero mi impresión es que no hay suficiente inversión en las tecnologías que le está importando ahorita en los que son a países como Estados Unidos, Europa, China o los mercados de alto crecimiento ahora. No hay suficiente, capaz está el talento, pero no en las masas o en los campos que se requieren. Entonces yo creo que lo que más se necesita es tener el talento, que por ejemplo es la movida que ha hecho India, que tienen mucha población, los preparan muy bien en lo que son la informática, y ahora hay muchos países que están moviendo oficinas allí, o abriendo nuevas oficinas en India, que era antes un país de bajos recursos. Muy bien, está con nosotros Denia del Cid aquí en El Banquillo, hablando de los procesos de transformación del talento hondureño que salió al extranjero y que hoy brilla con luz propia. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con Denia del Cid. ¿Qué debe replicar la academia hondureña para ir buscando también niveles de excelencia educativa, por lo menos en ciertas áreas del conocimiento? ¿Cómo fue esa educación en ingeniería, en el casi perfecto sistema educativo gringo? Pues perfecto es una palabra fuerte, pero como se dice, el sistema educativo gringo que yo recibí era más enfocado en lo que son las investigaciones. Entonces no era un sistema educativo que estaba muy enfocado en lo que es sentarse, leer un libro, hacer ejercicio tras ejercicio, sino que era bastante leer el libro con laboratorios y experimentación a la par. Entonces todas las semanas teníamos el laboratorio en el que experimentábamos. Es decir, práctica casi permanente. Ajá, y especialmente cuando eran clases de ingeniería, siempre tenía una clase acompañada que era el laboratorio. Entonces en el laboratorio, en mi caso, era, como le digo, era el aspecto que estaba más similar a la ingeniería eléctrica. Entonces teníamos un laboratorio de eléctrica y ahí teníamos todos los aparatos que necesitábamos para hacer los experimentos que nos tocaba hacer. Inclusive desde que uno toma física, nos enseñaban a calcular la gravedad tirando como una pelotita al piso y midiendo con el cronómetro cuando la tiraba, cuando caía, y midiendo las distancias, por decirlo así. Entonces era bastante de dejárselo al estudiante a que se las ingeniara, aunque hubiera una rúbrica, pero era como a empezar a generar ese raciocinio, ese razonamiento autónomo, autodidacta, con la mentalidad de... Ellos enfocaban mucho lo del pensamiento crítico, en si no tiene la respuesta o nadie nunca lo ha hecho, ¿cómo puedo descubrirlo yo solo? O basarse mucho en pensamientos básicos, en lo que son las bases, y de ahí poquito a poquito, de hipótesis a hipótesis, a salir con ya sea una solución o algo que esté cerca de una solución, que uno pueda probar una teoría. Aquí hay otro elemento, Denia, que es importante dentro de estos niveles de enseñanza que se aplican en otros países, que de pronto a nivel de varias naciones de América no la tenemos, y es la oportunidad de trabajar mientras estudia. Sí, para nosotros sigue siendo sueño tener este tipo de oportunidades, que sí las hay, pero no en el nivel que se logran en estos países desarrollados. ¿Cómo es esa interactividad que se va logrando y el hecho a posterior que les da a los extranjeros la oportunidad de quedarse? Sí, pues en Estados Unidos tienen mucho la cultura de empezar a trabajar no más pueden, que usualmente es alrededor de 16 años. Entonces, alrededor de esa edad, los niños van y se buscan un trabajo en McDonald's o en el, ¿cómo se dice?, en el mall. Y entonces eso le genera a uno esa primera experiencia de trabajo. Al irse a la universidad, especialmente con los muy costosas que son las universidades, no es poco común que los estudiantes allá incurran deudas de miles de dólares, que obviamente no pueden
cubrir con los ingresos de una persona que recién se ha graduado del colegio. Entonces buscan estas experiencias laborales y estando en la universidad siempre hay departamentos en la universidad como decir el departamento de informática del laboratorio que a mí me llamaba la atención porque se parecía, había muchas aplicaciones de lo que yo estaba estudiando con lo que se aplicaba en lo que era el laboratorio. Pero también hay gente que, por ejemplo, estudia hotelería y tiene un trabajo de tiempo medio en un hotel que queda por ahí cerca o en un restaurante y sirven de mesero. Y esos ingresos le ayudan a uno a cubrirse los gastos del día a día, como es pagar el teléfono o ayudar a pagar la renta. Entonces, de ahí es donde viene. Pero al graduarse uno, también es muy común al graduarse que muchas compañías en Estados Unidos pidan no solo requisitos de títulos básicos, como es un bachillerato, pero también es muy común que pidan experiencia laboral, que diga, 2 años de experiencia laboral en este campo, ya sea la industria que sea. Y la manera de adquirir esa experiencia es ya sea de estos trabajos a medio tiempo o a raíz de una pasantía. Y muchas de las compañías de Estados Unidos invierten bastante en lo que son pasantías. O sea, es un mundo en donde la oportunidad para estudiar y trabajar está a la orden del día. Sí, especialmente los que tienen los papeles gringos, porque uno que viene como extranjero es un poco más duro. Aquí vamos a esto. ¿Qué dificultades se enfrenta para vivir estas experiencias con éxito para los latinos, en su caso? Y no necesariamente latino, puede ser de otra nacionalidad donde para llegar a los Estados Unidos ocupamos visa. Sí. Sí, no es fácil. De hecho, yo pasé todo un año en el que me rechazaron. Tuve una entrevista con Intel que duró 5 minutos porque fue cuando descubrieron que no tenía una residencia y como ellos tienen contratos con el gobierno, no me podían contratar a mí, que yo era una extranjera. Entonces ahí terminó la entrevista. Entonces fue muy duro encontrar esta oportunidad, que no les importara cuál era mi situación de visa. Pero las hay. La clave está en prepararse, en hacer investigaciones que qué compañías han contratado a extranjeros antes, cuáles son los requisitos para las posiciones que estas compañías ofrecen, cuáles me interesan, qué requisitos cumplo, y uno trata de cumplir todos los requisitos mínimos y la mayoría de los requisitos preferidos que la compañía de la posición tenga. Y ahora que está en este mundo, ¿qué es lo más duro que pasó y cuál es el éxito logrado y lo que proyecta como profesional de esta transnacional? Pues lo más duro yo siento que es el entrar, porque una vez que uno ya está dentro, la compañía invierte mucho en sus empleados, entonces ofrecen programas de entrenamiento, tienen programas en los que le ayudan a uno con educación si uno busca regresar a la universidad o tomar un curso que tenga algún costo, la compañía contribuye a eso. También traen agentes que hacen charlas, hay mucho mentoreo dentro de la compañía, nomás uno se une a la compañía o se une a un nuevo equipo, le asignan un mentor. Entonces este mentor está ahí para guiarlo en el crecimiento hasta que usted puede ser independiente. No hay aquello de la discriminación que tanto se habla en algunas sociedades dentro del mismo Estados Unidos, ¿o sigue pasando a estas alturas de la vida? Pues yo he tenido la suerte que no he sentido la discriminación diferente y así, pero sí sé que ocurre, sí he conocido gente que ha sido impactada, pero al menos dentro de una compañía sí, ellos tratan de tener mucho control. Desde el momento que, por ejemplo, nosotros, cuando yo entrevisto a una persona para un trabajo dentro de Google, no puedo ni siquiera no puedo usar su nombre directamente, solo puedo usar como el candidato para tener una decisión neutra. Cuando comparamos candidatos, los estamos comparando basado en sus requisitos y no cómo se ve o cómo suena el nombre o de dónde puede venir o el calibre del inglés. Porque igual tenemos mucha gente que el inglés no es su primer idioma y que capaz tiene un acento más marcado y eso no le previene de tener la posición.
es más el conocimiento lo que importa. Por cierto, ¿qué le dice a los hondureños que pueden tener estas oportunidades que usted ha logrado en su vida, partiendo del dominio de varias lenguas? Hay un dato que hace unos días lo compartíamos a través de Televicentro y HRN. Honduras tiene el mayor número de comunidad bilingüe y trilingüe de América Central. Se estima que en Honduras hay más de 1 millón de personas que hablan perfecto inglés. Y ese es un plus que en la medida que se aproveche a nivel de la academia puede ser fundamental, no necesariamente para estar en Google donde está Denia, sino incluso para trabajar en call center, que es una industria que está con mucho auge a nivel de los países del mundo, Denia. Sí, definitivamente. El idioma le facilita mucho, no solo el comunicarse con gente, el conseguir empleo, pero también el acceso a la información. Hay mucha información, especialmente ahora, que se produce en inglés. Por ejemplo, la mayor cantidad de idiomas de programación, con los lenguajes de programación que utilizamos, casi todos son en inglés. Entonces, al dominar la segunda lengua, que es el inglés, es muy fácil entender y aprender a programar, pero alguien que solo habla español es un poco más difícil porque no le viene tan intuitivo lo que es decir un for loop. Y esta oportunidad que tiene Honduras, ¿cómo deberían aprovecharla? ¿Qué nos recomendaría o cómo nos guiaría a muchos que están aquí en el país y por diferentes circunstancias no tienen las oportunidades de salir? Sí. ¿Cómo aprovechar este recurso humano que, reiteramos, Honduras lo tiene muy por encima de cualquier otro país del continente? Solamente Argentina, para tener esta idea en el diálogo que tenemos ahora con Denia, solamente Argentina nos supera en esos rangos de dominio de otras lenguas. Y esto es un punto que puede ser fundamental para el desarrollo del país, que de repente ahí lo estamos dejando y vivimos pensando más en otras cosas del diario vivir. Sí, yo siento que la clave estaría en cambiar la manera de pensar y necesariamente los valores. Yo sé que es muy duro cuando los costos de vida son tan altos y todo se empieza a poner caro y los ingresos capaz no se comparen, pero la clave para mí está en cambiar la manera de pensar y empezar a pensar a más largo plazo. No solo pensar en el trabajo que puedo tener hoy y cómo saco dinero hoy, sino pensarlo a la distancia. La diferencia más grande... Acabar con las mentes cortoplacistas ahora mismo. Sí, yo siento que la diferencia más grande entre lo que se le dice un país primermundista a un país como el nuestro es que los países primermundistas están buscando los problemas de mañana y las soluciones de problemas que no son tangibles hoy. Entonces, ¿por qué universidades europeas o universidades en Estados Unidos son de tanto renombre? Porque tienen las investigaciones. Científicos se hacen famosos por los nuevos descubrimientos que hacen en las ciencias. Compañías como Google, como Apple, se hacen tan famosas y se hacen tan grandes porque son las que crean las nuevas invenciones. No es porque necesariamente los empleados o el científico sea la persona más inteligente del mundo, sino es porque se va al lugar donde están las oportunidades y buscan resolver problemas del mañana. ¿Y dónde están esos nichos de reclutamiento? ¿Puede compartirnos que lo buscan o lo podemos tener aquí y no nos damos cuenta? ¿Cómo descubrirlos? ¿Cómo atenderlos? Los nichos de reclutamiento yo los miraría en dos aspectos. Uno es en el cibernético, que son como en sitios como Indeed o LinkedIn. La clave está en crear un perfil profesional en el que uno liste las posiciones de trabajo que ha tenido, los títulos, la experiencia laboral, y crear su red, agregar a todos los profesionales que conozca, los va agregando. Muchos reclutadores de compañías así grandes contratan o pagan a compañías de reclutamiento para reclutar a gente profesional. Hay muchas compañías que no les importa dónde está el talento, siempre y cuando cumplan los requisitos, especialmente esos campos en los que hay muy poca gente que tiene el conocimiento.
Denia del Cid está con nosotros al banquillo, hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo con Denia del Cid. ¿Qué metas hay? ¿Qué propósitos a futuro existen? Usted está joven y bueno, este es un mundo que a diario nos presenta grandes retos. Pues yo ahorita estoy aprendiendo todavía. Por ejemplo, le comentaba de la inteligencia artificial porque es algo que me estoy preparando, estoy aprendiendo. He cambiado a un nuevo equipo que tiene más enfoque con inteligencia artificial, más en el lado aplicado a la industria que el de investigación. Pero es algo que no se ha hecho aún en mi campo. ¿Y cada cuánto cambia equipo? Me llama la atención esto porque aquí nosotros somos dados a estar encima de la tecnología. Ni ha salido el nuevo aparato cuando ya lo andamos buscando. Y usted que sí conoce cómo vive en ese mundo. Pues cada cuánto cambio de equipo, no tengo como un reloj cronómetro, pero es algo como que siento, ¿sabe? Cuando siento que estoy en un equipo y que ya domino bastante la tecnología que están haciendo, que siento que el trabajo ya sé todo, como que soy un experto, por decirlo, en el campo, es más o menos el tiempo en el que busco de cambiar equipo. Me quedo en esa posición porque es una posición tranquila. Cuando uno siente que ya se sabe el trabajo y cómo funciona todo, es una posición que mucha gente disfruta porque ya lo siente fácil. Ya manda, tiene conocimiento pleno y permanente. Sí, y en cuanto al aparato, Denia, ¿cómo es este mundo? Porque usted, ¿cuántas horas pasa frente al ordenador, frente a la computadora o en la atención al celular? ¿Qué atiende más? Depende. Si es por cuestiones de trabajo, atiendo más la computadora. Porque mucho de mi trabajo es escribir documentos, es contestar a mis compañeros y más que todo el programar. Entonces, depende del día o del enfoque que tengan en ese día, esa semana, ese cuarto, porque trabajamos con cuartos de años. Entonces, hay días que puede que esté 12 horas en la computadora y hay días que solo puede que esté 4 o menos. Hay días que muy poco. ¿Cuántos hondureños hay en la compañía que conozca? Porque es una transnacional que tiene que fácil 100,000 empleados. Sí. ¿Hay un estimado? ¿Conoce? Pues los estimados así tan específicos no los publican por cuestiones de privacidad, pero de hondureños que he encontrado tenemos un grupito de más o menos 13, no en ningún lugar en específico, pero estamos distribuidos por el mundo. Por el mismo sistema conectado. Sí, por todo el mundo, sí, estamos más o menos 13 en el grupo. ¿Y hay mucho latino o este es un mundo más para los estadounidenses y los asiáticos? No, es un mundo para todos, para todos. La compañía ha puesto mucho enfoque en incrementar la diversidad. En todos los años que yo he estado dentro de Google siempre ha habido un director de diversidad. Entonces es algo que le inculcan a uno, el traer a su ser de 100% a la compañía, traer a su cultura y aceptar a otros. ¿Para dónde vamos en este campo de la inteligencia artificial que me dice que ya se está preparando y que de pronto puede traer enormes sorpresas para la humanidad que ya nos están de hecho llamando mucho la atención? Sí, es un área que Google ha estado usando por años. O sea, la inteligencia artificial no salió el año antepasado y es sorpresa, salió de nada cero, sino que había sido usada en ciertas aplicaciones, como se dice, por ejemplo, cuando usted pone en el Google Maps, quiero ir del destino A a destino B, y hay veces que le tira diferentes rutas, eso es inteligencia artificial. Está usando datos de diferentes lados para crear la ruta más óptima en ese momento, donde había tráfico, donde no. Eso es una manera, pero ahora la diferencia que hay es que la inteligencia artificial y todos estos modelos muchas de estas compañías los han hecho públicos, los han hecho un producto que otros empresarios pueden utilizar, otros programadores pueden utilizar estos grandes servidores de estas compañías para generar o sacarle provecho a la inteligencia artificial para sus aplicaciones. Porque aquí estamos hablando del área en donde la inteligencia artificial se ve desde el ángulo positivo y de favor para el ciudadano.
pero hay otras áreas de esa inteligencia artificial donde el cuidado estará, Denia, en no malutilizarla o valerse de la misma con intenciones malsanas. ¿Cómo debe entender esto la sociedad? Planteo esto porque ahora mismo observamos cómo en algunos momentos, en los últimos tiempos, se están utilizando componentes de inteligencia artificial para dañar honras, claro, para maltratar una sociedad. Claro, es como se llama, así como la tecnología puede tener muchas aplicaciones positivas, también pueden haber abusos. O sea, se puede utilizar para hackear o sobrepasar sistemas o protocolos de seguridad, porque opera a gran escala y hace computaciones a gran escala que humanos simplemente no podemos. Entonces la clave está en el informarse, en por muy difícil o muy técnico que está, tratar de entenderle, porque no importa la industria en la que esté, le va a impactar. Si es un conductor de trailers, le va a impactar, porque la inteligencia artificial se usa en los vehículos autodirigibles. Si es un cajero en una tienda, en un restaurante, le puede aplicar porque se puede aplicar en un robot, se puede aplicar en un sistema. Hay un elemento aquí que me llama la atención, me tiene que ver con visitas a Google. ¿Cómo corrigen los errores? Porque hay mucha información que circula, bueno, y nosotros en el mundo de la comunicación nos basamos mucho en la información que la empresa en la cual usted trabaja pone a disposición del ciudadano del mundo, pero de repente encontramos datos no correctos. Sí, pasa, si el error está en todo. Sí, pues... ¿Cómo se corrige o cómo llegan a los estados puntuales para hacer la valoración si es positiva o negativa? Pues hay programas, servidores que procesan todo eso, pero por ejemplo, si usted es un ciudadano y se encuentra un error en la página de Google, siempre va a haber un botón para poner una reseña o dejar un comentario y dejar la reseña de que esta data que le sirvieron estaba incorrecta. Al crear eso, le genera un tiquete a los ingenieros de soporte técnico, y entonces ellos van tiquete por tiquete verificando si está correcto o no. También hay algoritmos a gran escala que van por ellos y priorizan o combinan como se dice, etiquetes que puedan ser similares. Es decir, hay que generar la alerta cuando se tiene un conocimiento puntual de un dato impreciso y el mismo sistema lo arregla. Bueno, el sistema, y a cierto punto, si no se puede reparar o si hay muchos reportes de que ese dato está incorrecto, entonces la señala al ingeniero para reparar. ¿Qué mensaje le deja a los jóvenes hondureños y destacando en el caso de Denia, que se fue del país con educación a nivel de bachillerato bilingüe, para que lo entendamos así muchos, y hoy triunfa en los Estados Unidos? Sí. Pues mi mensaje más grande es que busquen inspiración más allá de la que ven día a día, que busquen trabajos, oportunidades que todavía no estén acá, porque ahí está la clave del crecimiento del país y del crecimiento económico. Y la pregunta que me hizo antes, ¿cómo traer más el talento acá?, es teniendo más gente con la que se pueden generar este tipo de oportunidades, más gente acá que uno pueda crecer en proyectos que de momento solo se manejan en ciertos países. No es decir, aquí hay que pensar en romper esquemas. Exacto. Gracias, Denia. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y le deseamos que siga cosechando éxito en sus trabajos en Estados Unidos. Denia del CID ha estado con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.